¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Son 106.5. Son las 10:16. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 15, del 1 al 3. Dice Jehová: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni le hace mal a su prójimo. Amén. Ese Amén. está con el Señor. Muy Así bello. estaremos. Hay que tener integridad. Y mira, a propósito de integridad, Perdón, Eury, llegaron ya las tropas kenianas. Las tropas Haití. kenianas están llegando el video. Ahí está el video. Están mira ahí. llegando a Haití las En estos tropas momentos están kenianas. llegando ya. Exactamente. Vamos mire a ver el qué avión. pasa. Decía que a propósito de integridad y de respeto al trabajo profesional, ayer yo no pude estar en el programa por un asunto de salud, pero quiero empezar reiterando mi solidaridad, mi apoyo, mi estímulo, mi compromiso con Julio Martínez Pozo ante esta nueva situación que está aconteciendo otra vez de nuevo con la Procuraduría General de la República. Ustedes recuerdan que en mayo del 2018, y lo recuerdo porque fue precisamente el día de mi cumpleaños, yo cumplo año el 7 de mayo, ese mismo día del 2018, tuvimos nosotros que expresar, Julio incluso hizo una rueda de prensa ese día junto con Daniel Alcántara, por algo parecido a lo que está pasando ahora. Yo creo que ahora es peor, pero bueno, algo parecido, en el sentido de que por sus opiniones frente a situaciones incorrectas manejadas por la Procuraduría General de la República, según el criterio de él y de muchos de nosotros, han querido amenazarlo con un comunicado que yo creo que es abusivo, irrespetuoso, insultante, soberbio y escaso de humildad. Y me duele mucho esto, como me dolió en aquel momento, porque en aquel entonces yo hablé personalmente con el procurador en aquel momento. Incluso tuvimos una situación muy complicada y difícil, que luego, gracias a Dios, las cosas se manejan. Pero yo sí conozco, o por lo menos conozco la historia, he compartido mucho en algunos momentos con Miriam Germán. Miriam Germán es una mujer de tradición muy progresista, defensora siempre de los derechos fundamentales de la República Dominicana. Y en los años 80, en varios momentos, yo era militante de los Corecatos y luego Partido Socialista, y habían 3 de nuestros miembros que estaban en Puerto Rico apresados: Víctor Morales, Wellington Ascanio Peterson Peter y José Confesor Tavares Villa. Y uno de ellos tenía una relación con ella y por eso coordinábamos muchas actividades de solidaridad a favor de que soltaran a esos 3 presos. Luego, en la medida en que avanzamos, cuando ella enfrentó una carta del doctor Balaguer que decía que la justicia era, ella era jueza allá, que la justicia era un mercado, una carta histórica extraordinaria, sí, que todo el mundo valoró muchísimo, y siempre mantuvo, cuando también la situación de Jorge Blanco, a pesar de todas las acusaciones que le dijeron, mantuvo una actitud recta de defensa de lo que entendía que era el debido proceso. Ella siempre ha sido muy garantista en ese aspecto. Por eso, ese comunicado de ayer me da pena y me da lástima por ella. Me da pena porque yo no creo que fue ella que lo redactó. Claro que no. Yo creo que no. Pero lógicamente ella es la Procuradora General de la República. Sí, pero no fue ella. A ella es que le cabe la responsabilidad principal, no aunque fue lógicamente ella. Hay un grupo de procuradores. Miren, ese comunicado es, lógicamente, Julio ha dicho, reitera, yo asumo eso de Julio, lo he dicho también y lo he reiterado, que no hay ministerio público independiente en la República Dominicana. Hay un ministerio público manejado políticamente, que es lo que en América Latina se conoce como el lawfare. El lawfare, o lo que mucha gente, ¿verdad?, habla y se ha dado en varios países de América Latina, es la periodista Aranza Tirado Sánchez de México lo llama el lawfare, o los golpes de Estado en nombre de la ley, o el uso del Estado a favor de la ley para hacer efectos políticos. Judicialización, sí, de la política. O la politización de la justicia. O la politización de la justicia. El lawfare, que ha dado resultados en varios sitios en un primer momento, pero que luego tiene situaciones complicadas. Y yo quiero en este comentario dejar un mensaje
para la magistrada Miriam Germán, que cuando sucedió aquella situación, como muy bien decía Julio en el día de ayer, todos los que estamos aquí fuimos solidarios absolutamente con ella. Condenamos el abuso que se quiso cometer en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque realmente fue un abuso que se quiso cometer contra ella. Y lógicamente, por eso me sorprende que haya firmado, bueno, ya no lo firma, pero es la responsable, porque es la procuradora, este comunicado, que a final de cuentas es una extensión del lawfare. Es decir, ¿qué pasa con el lawfare? Todo lo que están alrededor de la justicia dirigiendo los procesos anticorrupción ahora deben mirarse en el espejo de Sergio Moro, el fiscal anticorrupción de Brasil, que condenó a Lula, que fue que dirigió el Odebrecht, el Lavallato, y que 8 años después, o sea, en el 2016 empezó a manejarlo, en el 2018 impidió que Lula fuera candidato, y en el 2022 fue candidato presidencial, porque creyó, señores, en el 2016... Sergio Moro, que era el que dirigía la justicia, la unidad anticorrupción de la Procuraduría General de la República de Brasil, era el hombre más popular de Brasil y uno de los hombres más populares del mundo por esa lucha anticorrupción. Sin embargo, fruto de ese esquema general que era tomar políticamente la justicia para afectar a un sector político, en aquel caso era a Lula, que se perfilaba como el presidente después de Dilma Rousseff, y al Partido de los Trabajadores de Brasil, que lógicamente era una estructura sumamente fuerte, donde podían haber 2, 3, 4, 5, qué sé yo, un partido de 20 millones de gente que hubiesen corruptos. Entonces quisieron endilgar que era todo un entramado global para hacer daño políticamente a un sector. Moro, bueno, le digo, ¿verdad? Los que están ahora, mírense en el espejo de Moro, de Sergio Moro. Algo parecido, o sea, ahora son muy populares, son los más grandes del mundo. Pero así es. La humildad es una de las cosas más importantes en el ejercicio del poder. Aprenda a usar el ejercicio del poder. Aprenda a hacer las cosas correctamente, porque el poder se va en un momento, no siempre se está arriba. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Moro? Yo siempre digo, Eury, que el poder es un autobús que va montando y dejando pasajeros. Exactamente. Así es. Pero señores, Sergio Moro, ¿ustedes se acuerdan? Sergio Moro se creyó más grande que Lula, más grande que Bolsonaro, más grande que todo el mundo. Incluso se creía tan grande que fue candidato a la presidencia de la República y quedó en un lejano tercer lugar de manera vergonzante. Y ahora mismo, hoy, del 2016 al 2024, hay 8 años. 8 años es el hombre más odiado. Es un cadáver político y uno de los hombres más odiados de Brasil. ¿Por qué? Miren por qué. El lawfare tenía un esquema general, que él fue uno de los que mejor los aplicó. ¿Qué decía ese esquema? Oigan, y pensemos en lo que está pasando aquí, que por eso lo que Julio planteaba tiene absolutamente toda certeza y está basado en hechos concretos que él lo presenta, pero que es parte de un esquema que él me estaba planteando al principio. Lo que pasa es que mientras estaba la bulla y toda la cosa, y que todo el mundo quiere sangre y que metan a todo el mundo preso, nadie le hacía caso. Pero oigan esto. Las irregularidades del proceso llevado por Sergio Moro. En mayo, el año pasado se tomó una decisión, pero ahora en mayo de este año, el juez, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema, eliminó todas las pruebas, todas, no una, todas las pruebas que aportó Sergio Moro en el proceso de investigación de Lula, de Odebrecht y de Lavallato. Todas las pruebas, porque, oigan bien, no una, todas las pruebas fueron eliminadas. Y todos los procesos prácticamente fueron eliminados, quitadas las situaciones que se habían dado, y la mayor parte de esa gente volvió a ser restaurada. ¿Por qué? Porque oigan cuál fue el esquema que usó Sergio Moro para desarrollar los procesos anticorrupción en Brasil. Lo primero es uso desmedido de la prisión provisional. Le metían 18, 24, 36 meses al que empezaban a investigar. O sea, antes de hacer un expediente y antes de lo que fuese, ya tenía 18 meses, 24 meses, 36 meses preso. Algo parecido a lo de aquí. Segundo, filtración a los medios de comunicación de los expedientes acusatorios antes de entregarse a los propios acusados y a los abogados. Parecido a lo de aquí. Tenía un equipo de periodistas pagado de la Fiscalía Anticorrupción de Brasil para trabajar todas las acusaciones que aparecieran primero en los medios antes de que fueran a los tribunales. Parecido aquí. Filtró a los medios de comunicación. Oigan esto, oigan qué barbaridad. En un país como Brasil o en cualquier país democrático, intervino una conversación telefónica entre la presidenta de la República, Dilma Rousseff,
y un expresidente de la República, Ignacio Lula da Silva, y la hizo pública sin ningún permiso de un juez, para quitarle posibilidad de que Lula hiciera algún pacto con Dilma para poder enfrentar todas las acusaciones. Pero no solo eso, sin autorización de un juez. No soy yo que lo estoy diciendo, eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia de Brasil, que anuló todas las pruebas. Intervino el teléfono de Lula, de la mayor parte de los dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, de los abogados defensores, de los acusados, sin ninguna autorización de un juez. Oigan esto, a ver a qué se parece. Hizo presión y chantajeó varios de los implicados para que delataran a sus antiguos jefes, ofreciéndole bajar la pena o darle alguna remuneración. Y al mismo tiempo presionó o chantajeó a empresarios vinculados a la situación para bajarle la pena y devolverle alguna de los bienes que tenían incautados. Es decir, el lawfare que se hizo en Brasil y que se hizo en varios países de América Latina, también se hizo aquí. Entonces, ¿por qué todas esas pruebas, cuando llegó a mano de la Suprema Corte de Justicia, qué es lo que pasaba? Como era tan fuerte, como Sergio Moro era una vaina extraordinaria en Brasil, el tipo más fuerte, más popular, presionaba a los jueces. O sea, los jueces le tenían miedo. Los jueces, no de la Corte Suprema, sino los jueces de primera y segunda corte, de que llegaba Sergio Moro, temblaban todos, parecido aquí. Sí. Temblaban, le tenían miedo y todos hacían lo que la fiscalía le decía. O sea, lo que Sergio Moro decía, eso era lo que el juez planteaba. Le cogieron miedo prácticamente hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Cuando llegó, y llegó a la Suprema Corte de Justicia, antes incluso de Lula ser presidente de la República, llegó antes, y desde ese momento el juez de la Suprema dijo, usted está cometiendo una serie de violaciones, y fue suspendido Sergio Moro. Lógicamente Bolsonaro ganó las elecciones y lo nombró ministro de Justicia. Y usted sabe lo que está pasando ahora entre Bolsonaro y Sergio Moro, que también traicionó a Bolsonaro, Sergio Moro, que ahora mismo el partido de Bolsonaro, él perdió la presidencia y por unas reglas que hay allá pudo ser candidato en uno de las provincias y salió electo senador. ¿Usted sabe lo que está? El partido de Bolsonaro está acusando ahora a Sergio Moro de que cogió dinero ilícito para ganarle a uno de los candidatos del partido Bolsonaro y está impugnando y están a punto de quitarle también la senaduría que obtuvo. Es decir, miren bien, porque el poder no es para siempre ni para hacer daño. El poder es por tiempo y para hacer bien. Entonces, a nuestros amigos del Ministerio Público que hoy están tratando de tomar medidas en contra de los que de alguna manera queremos fortalecer y defender la democracia, como el caso de Julio y los que hemos criticado algunas de las cosas que están, mírense en el espejo de Sergio Moro, porque nada es para siempre y solamente la verdad se impone y la justicia de Dios siempre. Cambio y fuera.